acciones. Decirle palabras positivas a alguien es bastante fácil. Se requiere compromiso para respaldar las palabras con acciones. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Jonatán estaba dispuesto a hacer esto, aun cuando estuvo a punto de perder su vida. Jonatán fue fiel a su palabra e informó a su amigo la intención que tenía su padre de matarlo. Pero aún antes de esto, Jonatán había tomado un papel activo en el progreso y bienestar de David. Cuando le dio su manto, armadura, espada, arco y talabarte, estaba haciendo una afirmación. Miren bien. Algo profético. El manto real haría que David, un plebeyo, se destacara en medio de todo el pueblo de Israel. Con su armadura no solo lo equipó, sino que también lo honró. Y mostró la disposición de exponerse a ser vulnerable en beneficio suyo. Cuando Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma haré por ti, lo dijo porque así lo haría. O sea que, ¿verdad? Él se confirmó su palabra. Respaldó sus palabras con acción. 3. Estas personas cederán para que otros puedan subir. Te van a ayudar. Vamos, para adelante. Una cosa es dar ánimo y recursos a una persona para levantarla, pero es otra sacrificarse por ella para que pueda ascender a otro nivel. Y eso también sucedió ahí. Sin embargo, eso fue lo que Jonatán hizo por David. Como primogénito de Saúl, Jonatán era el primero en la línea de sucesión para el trono de Israel. Jonatán tendría que haber odiado también a David, como bien le dije, al hombre que Dios había ungido para desplazarlo. Pero él estaba dispuesto a renunciar a todo en favor de su amigo. Él estaba claro. ¿Ok? ¿Quién es el próximo que me lo lee? Rapidito. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová. Y David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Qué lindo. Tremendo. Wow, que uno aprende, ¿verdad que sí? Jonatán quería cualquiera, ¿verdad? Quien cualquiera hubiera esperado que fuera un tope pesado sobre la vida de David, y tuvo la determinación de ser el que se lo levantaría. Jonatán, quien cualquiera hubiera esperado, ¿verdad? Sin su ayuda, David no hubiera sobrevivido ni hubiera alcanzado el trono. ¿Aprendimos? Amén. Por eso que uno tiene que ver, ¿verdad?, la manera de cuál es el liderazgo que Dios necesita para estos tiempos. Y sabe qué, pastora, que es interesante porque me imagino que esto es parte de ¿verdad?, de lo que vamos a cubrir, porque hay diferentes tipos de liderazgo. Hay personas que, por ejemplo, usted ve que físicamente te pueden abrazar y te pueden transmitir ese amor, esa dulzura, esa paz de Dios. Hay otras personas que llaman por teléfono. Hay otros que te escriben un texto con algo bíblico y están animando, o sea, y utilizan diferentes maneras para hacerlo. A lo mejor de momento dice, mira, vi este libro, o vi esta tarjetita y me recordé de ti. O sea, que hay diferentes formas en que uno puede influenciar a otros o llevar a otros a que se sientan bien y a que sigan creciendo. Pero también vamos a la clase de anfibio. Ok, esto de la influencia, de la ley de la influencia, léanlo. Para ver. ¿Ok? Y vamos a discutir brevemente la próxima. Brevemente. ¿Ok? No, ahora no. En la próxima clase. Okay. Lo vamos a discutir brevemente. Por eso que yo quiero que ustedes vengan. Una asignación. Vengan más temprano. Vamos a desayunar temprano. Y como es una reflexión, yo lo que necesito es que vamos a hablar de este tópico. ¿Okay? ¿Qué página es, pastor? De la... ¿Es todo? Esa es nada más. Desde ahí hasta los números romanos. Hasta la Biblia. Hasta el número de los romanos. Que es el 16, si me equivoco. 16.
16 o el 15, ¿verdad? Pero léanlo, no lo tiren para el lado, mi gente. Hasta la naturaleza. Los números. Hasta el 21. Este es 21. No, mira. Esos dos, ese pensamiento están en números romanos. Pues hasta ahí, hasta el último 24. Para la Biblia. 24. Ponga ahí como tarea leer y discutir en la próxima clase. Una costumbre de papi. Y llegamos a la Eso es lo primero que vamos a hacer en la próxima clase. Después seguimos con los nuevos de este mismo tema de los 24. 24. Tú lo tienes equivocado. No, esa es 14. Comprar la libretita. La verdad. Que la X, el 10, 20, 21, 22, 23 y 24. Me quería decir Biblia. Levántalo otra vez. Hasta la página 24. Bianca, léeme la definición de la Biblia. Ya estamos claros, ¿verdad? ¿Ya? La Biblia. Una colección de escritos inspirados por Dios. Es la palabra de Dios revelada. Contiene el mensaje de Dios necesario para el hombre, para que éste pueda conocer la necesidad para llegar a Dios. La comunicación por Dios de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad y la salvación del pecador, que en hombres nunca podían alcanzar ni adivinar por su propio esfuerzo. Esta revelación es algo sobrenatural y sobrepuja todo lo que el hombre pudiera aprender de la naturaleza. No tiene de más ni de menos, porque la Biblia afirma ser una revelación y lo es. Esa revelación y lo es. En la Biblia encontramos los orígenes, el primer blanco, los orígenes del mundo y del hombre. ¿Le gusta a los científicos o no? Origen. La historia del pueblo de Israel. Porque va muy rápido. Tenemos que ser rápido para Pero es que yo tengo la mente esta así, entonces se me hace más difícil. La historia del pueblo de, y disculpe pastor. La historia del pueblo de Israel y cómo este sería el instrumento de Dios para bendición, el otro blanco del mundo. La historia del pueblo de Israel, primer blanco, y cómo este sería el instrumento de Dios para bendición del mundo. 21, number 1, page 1. La historia de Jesús y el comienzo de la iglesia. Blanco es la iglesia. Vemos cómo Dios va revelando. Vemos cómo Dios va revelando al hombre su voluntad a través de las distintas situaciones que pasan los hombres y mujeres de la Biblia. Hay profecías, blanco profecías, hay profecías cumplidas en la historia y las que están por cumplirse, profecías para las naciones y para tu vida. Contiene promesas de Dios garantizadas si la persona cree. El blanco es cree. El que la conoce y la vive. El que la conoce y la vive es invencible. No hay superhéroe como nosotros.
¿Oíste, José? El que la conoce y la vive es invencible. No hay profecía, ni sueño, ni visión, ni libro, ni ciencia, ni filosofía, ni ideología producida por hombre que pone primero la Biblia. El hombre que tiene como prioridad la palabra de Dios como su fuente de conocimiento será que dichoso. Por lo tanto, no es ningún sacrificio resumir 2 capítulos diarios, mi gente. Todos los que estamos más adultos quisimos estudiar y prosperar en los niveles, ¿verdad?, de universitarios, y todo eso es buenísimo, pero les aseguro que eso es simplemente buenísimo, pero la palabra de Dios te hace ser un excelente ser humano, un excelente maestro, un excelente padre, un excelente esposo o esposa, un excelente, o sea, vas a encontrar riquezas mayores, sabidurías y riquezas mayores para lidiar con la vida, con la gente. O sea, puede ser ganarte buen dinero con lo que estudies en la universidad, fantástico, pero te quedas cojo. Estudias bien la escritura y te hace un excelente ser humano para toda tu vida, un excelente de todo lo que necesites hacer en la vida, te hace excelente, no simplemente un profesional que va a ganar 2 o 3 pesos más. ¿Estamos claros? C. ¿Cómo está dividida la Biblia? Está dividida en dos es el blanco, 2 partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento significa lo que un muerto deja en herencia. El blanco es herencia. Herencia. Es un documento donde se dice la última voluntad del difunto sobre sus pertenencias y a quien se las deja. El Viejo Testamento es donde aparece la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es en el que Cristo deja su voluntad no solo para los judíos, sino para toda la humanidad. Y con ese pensamiento usted va a resumir ese Nuevo Testamento. O sea, esto lo dejó Jesús para herencia mía, porque es la voluntad de Cristo para la humanidad de hoy, no la de ayer. La de ayer ya pasó. D. Una mirada a la Biblia. Se divide en 2 partes: Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, los 5, la ley o Pentateuco, 12 libros históricos, 3 libros poéticos, que ahí están los diferentes, ¿verdad? 4 profetas mayores, 5 profetas menores. Y nota, Cristo afirmó y puso su sello divino sobre la autoridad del Antiguo Testamento. Jesucristo mencionó muchas veces, hizo muchas referencias al Antiguo Testamento, al Torá y a lo demás. Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, contiene 27 libros, 4 evangelios históricos, cartas doctorales paulinas, epístolas universales y proféticos. Es importante aprendérselos de memoria, sí, pero yo les aseguro a ustedes que mientras más lean y oigan los audios de la Biblia hablada, se lo van a memorizar. Así que esto no se trata de ser unos buenos estudiantes de vamos a aprendernos de memoria. No. Aquí lo que me interesa es que conozcan la palabra de Dios y su voluntad. Amén. Y por eso es importante resumirla, leerla, escucharla, porque van a amar a Dios, van a apasionarse por Dios. Y esa es nuestra meta, que ustedes se apasionen más de lo que estén apasionados hasta el sol de hoy con el Señor. Marco histórico de la Biblia. ¿Dónde y cuándo se escribió? En diferentes continentes: Asia, África y Europa. Sigue ella, diga. En un periodo de alrededor de 1600 años. Fue escrita por más de 35 a 40 autores de diferentes clases sociales. Pedro era pescador, Lucas médico, Pablo era religioso e intelectual, Mateo cobrador de impuestos, Daniel primer ministro, Amós pastor. En diferentes áreas geográficas: desiertos, palacios, prisiones, montañas, islas, etc. En diferentes estados de ánimos y circunstancias: en guerra, gozo, paz, desesperación, etc. Canon. Ahí hace una marca usted, me va a hacer una marca, porque eso es asignación, me va a buscar en internet o donde sea qué fue el canon. No lo va a resumir, solo lo va a buscar, lo va a leer
Y si le puedes sacar una copia, lo añade a la lista de los resúmenes que tienen que hacer la Biblia, pero eso no lo tiene que resumir, lo único que quiero es que lo lea, nada más eso. Que sepa qué es el canon, de dónde salió y cómo surgió. Estamos. Viene del griego a través del latín y significa literalmente una vara recta o de medir, de donde viene el sentido de norma o regla escrita de la fe en sentido figurado, término de origen cristiano. Esa es la definición del canon. ¿Cómo se escribió la Biblia? Instrumentos, plumas de aves, juncos de cana, estiletes de metal. 2. Materiales, papiro, piel de animal fina, entre paréntesis, pergamino y tela. 3. Conservación, copistas, masoretas, Antiguo Testamento. O sea que ellos guardaban todos estos escritos. Pastores que minimizaron los errores. A. Era leída todos los sábados. Sábados es el primer blanco. En la letra B de la letra B, en la página 4. Los copistas la leían a diario. C. En las escuelas los estudiantes repetían lo que el maestro leía. Por eso es bueno leerla en voz alta. Pero dice, los copistas la leían Diario. Y la C. En las escuelas los estudiantes repetían lo que el maestro leía. 5. Unciales y cursivos, letras mayúsculas y minúsculas. Unciales eran más antiguos. C. ¿Cómo nos llegó la Biblia? Antiguo Testamento, escribas y sacerdotes, versiones más recientes, los masoretas, siglo VI. Muy citado por Jesús, confirmando su autoridad. 2. Nuevo Testamento, copistas, los más antiguos en papiro. 3. Formación del canon. A. Primeras colecciones incompletas. Halley, página 653. Por ahí tenemos Halley. B. Prácticamente todos los 27 libros del Nuevo Testamento son citados por los primeros líderes de la iglesia: Ignacio, Papias, Ladigache, Tasiano, Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano y Orígenes. 4. Libros disputados o debatidos. Antiguo Testamento, Esther, el libro en hebreo, o sea, el original. No menciona ni una sola vez el nombre de Dios, pero se siente en todas partes en ese libro. O sea, ahí la relevancia es Jehová de los ejércitos. Eclesiastés, porque se dudaba por su ortodoxia en algunos puntos, ejemplo 1.3. Y Cantar de los Cantares por su tema amoroso. Ambos libros los protegió el prestigio de Salomón, de que no hubo dudas de que fuera el autor. Y a mí en la clase que yo cogí del Antiguo Testamento, el profesor decía que en el momento en que en el canon fueron a trabajar con estos libros, ellos no le dieron tanta importancia al contenido del libro, sino más bien que la escuela que estaba en ese momento ¿cómo se dice? Al frente era la escuela sapiensal. Entonces, como Salomón había sido el hombre más sabio, pues dijeron, los libros de Salomón tienen que estar aquí. Pero no precisamente porque el libro de Cantar de los Cantares, pues también, como bien dice ahí, un libro amoroso. Nuevo Testamento, Santiago, 2 de Pedro, Judas, 2 de Juan, 3 de Juan, Hebreos y Apocalipsis no lo consideraban porque entendían que no eran apostólicos. 5. El Concilio de Cartago, C-A-R-T-A-G-O, Cartago, formalizó la ratificación de los 27 libros del Nuevo Testamento, 397 años después de Cristo. 6. Cartago. Ahora vamos a
Aquí me falta una página. Yo creo que está mal con la página. Sí. A mí también. A ti también. Yo creo que es la de atrás. La 5. Falta la 5. Sí, pero Está mal compaginado, está uno atrás. Después del 5 Me falta la página 5. No, Está después, mira, atrás. Después, está mal Está después. Ah, mírala acá. Sí, eso pues arreglenlo. Eso fue la impresión, la impresora lo saltó la impresora. Bueno, pues yo sí. 6. La crítica textual, es decir, la comparación, vamos acá, la comparación de diferentes manuscritos para deducir el texto original dieron como resultado A. Antiguo Testamento masorético. B. El texto griego del Nuevo Testamento de Westcott y Hall. Nota, desde la invención de la imprenta en el 1494 por John Gutenberg. Bueno, escríbanlo bien. John John Gutenberg. G de gato, U-T-E-N-B-E-R. O-H-N. O-H-N. Gutenberg. Gutenberg es G. De gato. Gutenberg, ajá. G-U. T. E. N. B de bueno. Exacto. E-R. Ah, sin la G, sin la G. Sin la G con la G. Gutenberg. Gutenberg. ¿Con G al final? Sí. Gutenberg. I hear them. Ella murió. Ya no eran problemas de los errores de copia. Allá existía ya impresora, ya era más fácil mantener esa eficacia. ¿Por qué la Biblia católica contiene otros libros que no hay en las nuestras? Todas las Biblias en español fueron traducidas por católicos, blancos, católicos. Están aprendiendo. Sí, cosas que ustedes no desconocían. Todas las aprobadas por la Iglesia Católica contienen lo que se conoce como los libros apócrifos, que quiere decir que no es genuino. Eso está en Halley, página 658. No son considerados genuinos por la Iglesia protestante ni por los judíos. 2. En el siglo 3 después de Cristo, blancos, 70 rabinos, 70 rabinos. Número 70. 70 rabinos tradujeron las escrituras al griego y solo incluyeron los libros que aparecen en las Biblias no católicas como inspirados. Los apócrifos no los consideraron así. Las razones fueron las siguientes, entre otras: estar escrito en hebreo o arameo, o sea que no estaban escritos ni en hebreo ni en arameo. Es el lenguaje original del pueblo de Dios. Pongan no, la palabra no, porque ahí faltó la palabra no estar escrito en hebreo o No arameo. al no estar escrito. Pongan la palabra no. Al no estar escrito. Entre la A, entre la A A no estar minúscula, No estar escrito debe en decir hebreo o no arameo. estar escrito. en arameo o hebreo. No se conocía quién fue su autor exactamente. Ustedes lo han leído, los libros, es bueno leerlo y se nota rápido. Usted lo empieza a leer y lo distingue, mira, así. Yo nunca he visto una Biblia. Yo la tengo. Yo puedo traerla. Y aquí hay una ala gigante que está por ahí. Hace varias. Mire, usted empieza a leerlo y rápido lo distingue, inmediatamente. Porque parece más un libro de historia cruda, pura historia. Sí, tiene mucha pintura, ilustraciones, mucha pintura. Contienen enseñanzas que van en contra de los escritos considerados inspirados por Dios. D. Dios no es el centro del libro. E. Estos libros no son citados por los otros autores. F. Haber sido escrito en el periodo comprendido entre Moisés y Esdras, excepción Daniel. G. Estar asociado con algún personaje notable de la historia judía. E. Manuscritos importantes. Sinaítico. Hallado en un convento sobre el monte Sinaí. Contiene parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. El único antiguo que lo contiene completo.
2. Vaticano, hecho para el siglo IV, contiene parte del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. 3. Alejandrino, siglo V, Antiguo y Nuevo Testamento, hecho en Alejandría, y el de Efraín, siglo V, contiene cerca de la mitad del Nuevo Testamento. F. Versiones importantes de la Biblia. Septuaginta, traducción del Antiguo Testamento al griego, data del siglo III antes de Cristo. La Vulgata de Jerónimo, para el siglo V, del hebreo y griego al latín. 3. Traducciones importantes al español. A. Casiodoro de Reina, 1519, primera versión completa en español, revisada por Cipriano de Valera. B. Félix Ureña Almonte. Versión 2017. He vivido mucho, Drácula, como Drácula. La verdad que se ríe. Era Félix Torres Amat, 1824, traducida de la Vulgata consultando con los originales, versión católica más usada. C. Versión moderna, 1893, Reverendo Pratt, más adelantada que la de Valera. D. Nácar. Colunga, 1944, primera versión católica directamente de los idiomas originales. E. Versión Reina Valera, 1960, la más difundida en tiempos modernos. ¿Cuál era la de los hijos? La de los hijos, había una. Es la del oso, se llama así mismo la del oso. ¿verdad? Sí, se llama así mismo. O había alguien en la iglesia, yo la llegué a ver una vez. Y en una... Es de las mejores versiones también. Sí. ¿Cuál? ¿Qué? La del oso. La del oso. ¿Qué? ¿Para qué se escribió? 1. Como leímos antes en 2 Timoteo 3, 15 al 17, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Lo leímos antes esa página? Enseñar para dar qué. A lo mejor para corregir, para corregir, corregir. Estaba para leerlo. Bueno. Para enseñar es el blanco, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, etc. O sea que no es para simplemente ser un ministro, ser un líder. Esto es relevante para su vida, o sea, no lo ignoremos más, no le pasemos más por alto. Así que, Nidia, olvídate ya de que si no lees, que si no basta ya. Que los años que te resten de vida puedes deleitarte en lo que Dios te quiere enseñar, lo que ha querido mostrar desde hace tiempo. Que va a decir, wow, los pastores se quedaron cortos, todos los pastores que tuve se quedaron cortos. Qué rica está esta escritura, qué rica están estas enseñanzas. Deleítate en el Señor. Para dar testimonio de Cristo, el blanco, testimonio de Cristo. Juan 5:39, testimonio. 3, 3, para enseñarnos el camino de salvación, camino. Hechos 3, 11 al 12. H, ¿qué dice la Biblia de sí misma? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué dice? Que para veces dice persiste, sé determinado. Constante, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda, no algunas partes, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que enteramente preparado para toda. ¿Vieron lo que abarca esto? Es para toda buena obra, no es solamente para la iglesia, no, Señor reprenda. No, es para toda tu vida. Para todo lo que donde tengas que respirar, donde tengas que expresarte, donde tengas que caminar. Que tu profesión es una añadidura, pero lo vital es la esencia de Dios en tu vida. Amén.
tenemos también la palabra profética, en mayúscula la P, profética, ese es el blanco, más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Porque la palabra viva y eficaz, porque la palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. ¿Qué usted quiere que haga la palabra de Dios? Te revuelca todo tu sistema. ¿Por qué tú cierras? No, porque se te calor, pues, El aire, los chispitos fríos que salgan, no se vaya para allá y se calienta. Sí. Sale para adelante. Está fresco, no está tampoco tan. Sí, pero es que arreglen el techo, no es que dañen las líneas de aire. No, quiero que yo la arregle. Ok, seguimos acá, que queremos ya avanzar, vamos. Porque la palabra de la cruz es locura. Para la gente son unos idiotas ignorantes, ¿verdad que sí? A los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero si usted mismo no lo cree, si usted mismo no escudriña para saber lo que Dios quiere para usted y para todos nosotros, no va a tener base, no va a tener fundamento, va a dudar todo el tiempo. Otros, Santiago 1, 21 al 25 y Juan 5, 39. El poder de la palabra se ve en la creación. Que si evolución, que si evolución, que si evolución. La perfección que hay en cada animal, en cada ser humano, mi gente. La célula, la sangre, los cerebros, los ojos. Por favor, las aves. Tanto detalle. Es por una explosión. ¿Verdad que hay que ser becerro? Perdonen los científicos, hay que ser becerro. Lo que dice, que las ballenas salen de lobos cuadrúpedos. Ay, bendito sea Dios. ¿De qué? Que la evolución de la ballena fueron por unos lobos cuadrúpedos que entonces se juntaron para ir al mar. Y llegar al mar y ahí entonces ellos evolucionaron. Entonces alguien puso algo en Facebook de eso de que si yo fui semejante al mono, que sí que soy yo, pero alguien le refutaba y la misma le refutaba. Eso está en Génesis 1:1 al 3 y segunda de Pedro 3:5. 12. Hacen milagros, ser blanco, sanidades, Mateo 8:8 y 16. Somos renacidos. Primera de Pedro 1:23. Poder de la palabra. Nos hace renacido. Nos limpia. La palabra nos limpia. Juan 15:3. Por eso evitarle el escudriñar, o sea, el trabajo que usted va a pasar, señor y señora, y joven y menos joven, no va a ser en vano. Por eso no vea esto como un tormento cuando empiece a resumir. Véanlo como una bendición para su vida. Va a transformar su vida y las que están a su alrededor. Van a bendecir más aquí en la iglesia. Y si a ustedes les apetece, de lo mejor que ustedes, de lo que ustedes resuman y más le impacte, óigame bien lo que estoy diciendo, si de verdad algo le impacte y usted lo marca en grande y usted quiere ministrar eso, podemos hacer un jueves al mes que en vez de estudio bíblico sea lo que ustedes, pero no lo quiero poner como asignación, lo quiero poner como que salga de ustedes, que ustedes me digan a mí, ok Félix, mira,
tenemos tantas cosas que decir, tengo uno o dos que quisieran, vamos a coger ese jueves y vamos a darle a los hermanos de lo que, de ese extracto que aprendimos en ese mes y darlo a los demás. No es para que ellos vengan a la clase, no, es para inspirarlos a leer la palabra. Pero eso ustedes me lo dicen después. Eso me lo... Jerusalén había hablado de esto en algún momento dado hace como un par de años. ¿Cómo fue? Eso que acaba de decir el pastor, se dijo aquí como en un culto, en algún... Papito y la mía. Mira. Preparado por dos, mira. Preparado por dos. Salen dos. ¿Qué debemos hacer con ella? ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Dejar que sea nuestra lámpara. ¿Qué debemos hacer con ella? Número 2, atesorarla. Atesorarla. Número 3, Salmo 119, 67. Número 3, no olvidarla. Blanco, olvidarla. Salmo 119, 16. 4, asirnos, esa es la palabra. Asirnos, sin H. Asirnos. Agarrarnos. Aferrarnos a la palabra. Filipenses. ¿Cómo es? ¿Agarrar? Asirnos. Agarrarnos. ¿Cómo se escribe? Es que eso está ahí. A-S-I-R. Eso está ahí. Asirnos. And hold. Es la palabra asirnos. To grab or hold. 5, presentar defensas. Apología. Presentar defensa, primera de Pedro 3:15. Vamos a la K. Actitud frente al estudio de la palabra. ¿Cuál es mi actitud ante el estudio? Número 1. Aceptar su autoridad en nuestras vidas. Autoridad, blanco, autoridad. Primera de Tesalonicenses 2:13, Isaías 6:2. Número 2. Tener un espíritu dócil. Ese es el blanco, dócil. Dejarnos moldear por el Señor, ser mansos por Él. Salmos 25. 3. Otra actitud, amar la verdad. Blanco, verdad. Primera de Pedro 2:12 y Salmo 25:14. 4. Otra actitud, ser que pacientes, es el blanco, pacientes en el estudio. No se me enfogó ni lo tiré para el lado. Ser solícitos en el estudio, ser diligente y perseverante. Hechos 17:11. Otra actitud ante el estudio de la palabra. 5. Prudentes. ¿Ser qué? Prudentes, el blanco. Lo dice en Santiago 1, del 5 al 7. La inspiración de la Biblia, definición. Representa la acción de soplar adentro. Es la inspiración que reclama la Biblia, que es el soplo de Dios. Esa es la inspiración, ¿verdad? ¿Qué hace esa inspiración? Revelación, inspiración, iluminación. Vamos a dividir qué es lo que es. En la revelación, Dios le da algo al hombre que no conocía, ¿verdad? Esa es la revelación. El ejemplo, ¿verdad? La creación y la muerte de Moisés. También nos muestra inspiración, que es que Dios le da un mensaje a alguien basado en algo conocido. Tú lo conoces, la palabra, y de ahí en base a eso, ¿verdad? Ese mensaje. Efesios 6. Iluminación es aquel que dice que Dios le da al hombre que talentos para crear que música, poesía, predicación. Eso es iluminación. Y si usted Dios lo ilumina, usted hace una poesía, un poema, ¿verdad? La música, musa, ¿verdad? Mira. Ajá. Está brillando allá, está brillando. Profecía es una persona que habla en nombre de Dios. Aarón, profeta de Moisés.
Éxodo 7:1, 4:16. Vamos. Página 8. En la página. Para la 8. Vamos para 8. Bien, bien, Es ahora. que 8, página 1. no, es que no tienes la misma página 8 que yo. Oiga, pues está. ¿Cómo que no? Vamos a ver. ¿Y dónde está la parte de la profesión? Yo es de maestro, será, el mío no. ¿Y eso? Dime, Antes de Noah no existían nubes, ¿verdad? ¿qué? ¿Antes de Creo que qué? sí. ¿Antes de qué? ¿Antes de qué? Antes de Noé no existían nubes. Claro que sí. Sí, ¿Por qué había. no? Lo que no había era Lo que lluvia. no había era que llovido nunca, por eso es que la gente no cree. Ay, perdón. Perdón. Esa es buena Pues pregunta. porque ya fue una pregunta y yo dije, Desde Génesis dice que Dios creó el cielo y la Aquí tierra. somos un equipo, así Sí, estamos no está trabajando hablando, por un güey. equipo. Pero las nubes no. No decía las nubes. Vamos, Por teorías la- erróneas por de la la- inspiración. Pero Teorías erróneas, vamos acá. Tengo esa duda también porque escuché un predicador que decía que no había nubes porque no estaba lo de la lluvia. Las nubes se forman bajo la evaporación. Eso es lo que- La lluvia es la condensación del Del agua que hay en la nube. Pero Y había rocío. Que había rocío. Había rocío, sí, por la madrugada de esas nubes que habían, pues caía rocío. Pero Ah, ves bueno. un aguacero como los que caen aquí, eso posiblemente no se veía allá. La neblina Ah, misma ok. que existe, La neblina. eso es lo que hace es un rocío. Y Había es nubes. prácticamente como una nube, pero sobre la tierra. ¿Nunca has subido al monte Britón en el yunque? No, Por donde tú te paras y las nubes te pasan por... eso no. Eso es una Todavía. nube, pero no llovía. Esa tarea yo esperaba. Vamos acá que se nos va el tiempo, mi gente. Seguimos. Teorías erróneas de la Ah, inspiración. bueno, Inspiración natural. eso. Dice que es la teoría que enseña que la Biblia fue escrita por hombres buenos y sinceros que tenían un genio especial o fuerza intelectual extraordinaria. Los hace iguales con Milton, Shakespeare y otros. Esto no es cierto, porque niega lo sobrenatural y reduce a los escritores bíblicos al mismo nivel que cualquier otro historiador humano. 2 grados de inspiración. Es la teoría que dice que algunas partes de la Biblia, las más importantes, son plenamente inspiradas de Dios, otras en grado inferior y otras son meramente palabras humanas. En contradicción, podemos decir que el Espíritu de Dios no inspira una parte del mensaje, sino el mensaje entero. Segundo de Timoteo 3:16. 3. Universal inspiración cristiana. Es la teoría que reclama una inspiración igual para todos los escritores cristianos. Esto es muy sutil y engaña a muchos, porque es verdad que el Espíritu de Dios puede iluminar y ayudar a todos los hijos de Dios, pero no es en el sentido sobrenatural como lo hizo con los escritores de la Biblia. 4. Inspiración de conceptos o ideas. Es la teoría que enseña que no fueron las palabras, sino solamente las ideas o los pensamientos, lo que dio Dios, y después los hombres falibles lo expresaron en sus propias palabras. Muchos de los críticos destructivos adoptan esta teoría porque les permite rechazar lo que no les gusta. Pero el Dios infalible no escribe con errores. Subraye eso. Si tan solo los conceptos fueron de Dios, entonces el libro no tiene ninguna clase de inspiración. Número 5. Dictado verbal. Es la teoría que hace que los escritores, como el secretario de algún comerciante que toma dictado, escribiendo cada palabra de su jefe sin usar su propia mente. Esta teoría hace al hombre una máquina, un agente pasivo, y aunque enseña la inspiración de las palabras, no deja lugar para la inspiración del escritor. C. La inspiración plenaria. Enseña que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas, incluyendo su historia, poesía, profecía y doctrina. No afirma que los escritores eran máquinas, sino que hubo en ello una cooperación de parte de ellos y del Espíritu de Dios que les habitaba. La Biblia registra la revelación de Dios al hombre, y esa revelación se puede resumir en una persona: el Señor Jesucristo. Para gozarse de su revelación es preciso conocerle a Él y vivir en comunión con Él. Esto es vital, porque el hombre carnal no puede comprender las cosas de Dios. 1 Corintios 2, 12 al 16. Pocas palabras, o sea, leer la Biblia por leerla o por simplemente conocimiento, sin conocer a Jesús, sin ser humilde al leerla, sin
sin vivir para él o tratar de vivir para él, no vas a entender jamás las escrituras. Se la podrá leer y saberla de memoria, pero le va a ser imposible. La inspiración de la Biblia abarca todas las ideas y las palabras de los libros originales. Cesó cuando ellos fueron completados y después ni los mismos escritores ni otros siervos de Dios pueden ser llamados hombres inspirados en el mismo sentido. Nuestra creencia en la inspiración verbal plenaria no nos enseña que todas las partes de la Biblia son de igual importancia, sino que todos son igualmente inspirados. Permiso. Cuando dice plenaria es plena, ¿verdad? Totalmente. D. La interpretación de la Biblia. Normas para la interpretación. Acepta el sentido literal de las palabras. Ojo. Las tendencias de hoy es el tornar toda la historia de la Biblia en alegorías, y los modernistas lo hacen con el fin de quitar lo milagroso, porque no creen que Dios pueda hacer maravillas. Hay partes de la Biblia que son alegorías y contienen muchas parábolas y símbolos, pero la Biblia misma nos dice siempre cuando es alegórica. 2. Compara un pasaje con otro. Muchos errores han sido fundados sobre textos de la Biblia sin referencia a otros pasajes que prueban que la interpretación es errónea. Por eso hay tantas falsas doctrinas y tantas iglesias por ahí. Salen del seminario ateo, que no creen. Dicen que el libro, la Biblia es un libro histórico. Exacto. 3. Acuérdate del fin o propósito de las Escrituras, según de Timoteo 3:15 al 17. La Biblia no es un libro científico, tampoco es un libro de historia, aunque contiene muchas verdades científicas y muchos datos históricos. Pero su fin nunca ha sido el de enseñar al hombre la historia ni la ciencia, sino cómo hacer. Eso es lo primero que le pasa a uno por la mente, pero la importancia de eso es que tú tienes que saber de dónde es que viene entonces la genealogía de Jesús, porque eso es lo que comienza el Nuevo Testamento. Entonces, y el hijo de fulano, el hijo de fulano, la línea completa. Ya no sé de quién. ¿Y cómo es que llega a David? Pero tienen ayudas de comentarios, tienen ayudas de, ¿verdad? Eso pasa en Génesis hasta llegar a todas te menciona en la misma persona y de quién es el hijo. Para que tú te recuerdes, primero todo lo que Tú sigues leyendo la historia y más adelante dice el mismo nombre y de quién era. Vamos, seguimos acá. 5. Escoge un verso que resume el capítulo o uno que te hable a ti personalmente. Te da opción ahí. Wow. Viste que ahí es opcional. Escoge un verso que resume el capítulo o sea, una puede ser que resume el capítulo o que te haya hablado a ti personalmente. O sea, ahí te dio una flexibilidad. Ahí tienes dos opciones de qué escoger ahí. Al principio va a ser un poquito, ¿verdad? En lo que le cogen el swing a esto va a ser complicadito. Pero si se sigue con esto, es fácil. Escoge promesas, aleluya. ¿Cuántas y cuáles promesas has encontrado en su lectura bíblica? Eso va a ser vital para usted. Y eso lo va a entender mañana. Y Dios le va a estar hablando a usted por medio de esa promesa. Así mismito. 7. Palabras cruciales. Escribe la palabra clave del capítulo. Ejemplo, amor, 1 Corintios 13, fe, Hebreos 11. Algunas veces puede ser la más usada, otras no lo es, pero sí la más importante. También podría haber más de una palabra clave. 8. Desafío. En la lista cualquier dificultad que tengas con el capítulo. ¿Hay algunas declaraciones que no entiendas? ¿Hay algún problema o pregunta que quieras estudiar algo? Pastor, le quiero hacer esta pregunta porque, ¿verdad? Puede ser que surja. Si, por ejemplo, alguien X dice, ay Dios mío, yo no entiendo esto que está aquí, me llama la atención, pero no lo entiendo. Pero no tengo la otras versiones de la Biblia, no tengo comentarios bíblicos. ¿Qué disponibilidad? Ok, sí, pero le pregunto porque va a pasar el momento en que puede ser que lo llamen a usted, lo llamen a Pastor, lo llamen a Manuel y le pregunten Sí, pero eso es siempre y cuando hayan agotado los recursos.
que tengan para... Pues porque entonces porque es muy fácil venir y levantar no el buscar, teléfono. no hacer el trabajo, Eso es lo que entonces quiero nosotros que hacer el diga. trabajo por los demás. Ok. O sea, sí estamos para eso. Es para que tengan claro que necesitan entonces agotar los recursos que tengan. Que tengan, si que no no, está de más. no. Digo, Entre ellos mismos. entre nosotros mismos. yo creo que También, eso no es ustedes copiarse. mismos. No. Hagan un equipo, entre Exacto. ustedes se preguntan también. Mira, Ninja, ¿qué tú entendiste por el capítulo 1 de Lucas? Ejemplo. Que hay una parte que no entendí. ¿Qué tú crees? Ahí. Eso Es te más, ayuda. mira, nosotros que estamos, mira, estamos Pedro, Mira, Benny con y tu yo. no entendí. Los Tú lo tres podemos entendiste. hablar de esto, ¿verdad? Exactamente. Y Benny puede tener una idea. Vamos a hacer un y yo fallo, tengo los otra y yo dos. otra. Promesa y los subrayos. Y yo hablar con Alexandra y Alexandra tiene una idea de un chico. Así que ayudémonos, estamos para ayudar, pero no es para que se recuesten. Estamos claros, estamos para eso. Y si algo no se entiende, ella está clara, o sea, es así, pregunten. Pueden surgir otros estudios que tú quieras hacer en el futuro. Si alguna palabra capta tu atención, haz notas de esta palabra. Esas copias que nos van a entregar es importante que ustedes saquen copias. Ese es trabajo poderoso de ustedes. O sea, Que lo que ustedes mensualmente nos tienen que traer esos resúmenes. Pero ustedes saquen copia por ustedes de lo que han hecho. Para que tú tengas. Para que lo tengan con ustedes. Porque eso le sirve a usted, ay, me toca hacer esto. O vamos a hablar de tal estudio bíblico. Pero espérate, yo tengo material que resumir. Yo le doy el iPad a Pedro para que Pedro lo haga. Es un banco de datos, de información. Tengo Word ahí. Usted no está trabajando para el inglés, usted está trabajando que eso lo va a utilizar en algún momento dado. Pero cuando tenga usted que predicar algo, usted tiene ahí información. 9. Referencias, márgenes. Ahí es que vienen las notas del Pedro. Usando las referencias en tu estudio bíblico encontrarás otros versos que te ayudarán. En la Biblia completa está la revelación de la persona de Cristo. Jesús usó el Antiguo Testamento para hablar de sí mismo a los discípulos. Lucas 24-27. Mientras tú estudias el capítulo, está alerta de las declaraciones que te hablen algo acerca de Jesús. El Nuevo Testamento va a ser fácil, pero cuando vayan al Viejo, cuando ustedes vean cómo sale Cristo ahí, se van a pasmar. Por eso que tienen que leer el nuevo. El Espíritu Santo y de Dios el Padre. Pregúntate, ¿qué puedo aprender en cuanto a la naturaleza de Jesús en este capítulo? Su amor, justicia, misericordia, santidad, perdón, bondad, etc. 11. Lección principal. ¿Cuál es la lección principal que sacas de ahí? Escribe las enseñanzas y descubrimientos principales que has aprendido de este capítulo. ¿Por qué Dios quiere este pasaje en la Biblia? ¿Qué quiere enseñarme en este capítulo? ¿Cuál es el pensamiento principal que el escritor está tratando de comunicar? Ejemplo, 1 Corintios 13, tenemos que tener amor en toda relación interpersonal. Eso, ahí nos está dando ejemplo para que entendamos lo que quiere decir las preguntas. 12, conclusión. Esta es la parte de aplicación en tu estudio bíblico. Ojo, haz un plan de cómo vas a implementar en tu vida, no en la del vecino, no en la del pastor, no en la de tu hermano, tu esposo, esposa o hijo, no es en la tuya. Haz un plan de cómo vas a implementar en tu vida la lección aprendida. Será beneficioso para ti concluir el resumen del capítulo preguntándote dos cosas. A. ¿Cómo estas verdades se aplican a mí personalmente? B. ¿Qué específicamente voy a hacer en cuanto a ello? O sea, ¿qué yo voy a hacer con eso? Y lo podemos hacer hasta en forma de bosquejo. Yo creo que está más fácil, ¿verdad, pastora? Ok, la otra parte se la van a leer en la casa, es bien importante, no se la tienen que memorizar ni nada de eso. Ok, los que no tienen el YouTube, pues vamos a buscar la forma de transcribir el material, porque van a evaluar conforme a esto, conforme a esto que está aquí, 5 predicaciones, pero eso es para entregarla. No, tienen 22 meses para entregarla. 5 predicaciones. Sí, pero ¿cuáles son las 5? Una de Manuel, una de Yadira, una de Tania, una mía, ¿y cuál era la otra? Sí, está. Ah, y la de Pastora. Cualquiera. Cualquiera. Espérate, repíteme, me confundí. Listen to this. Ya puede.